Bienvenidos una vez más a este video tutorial de matemática. Ahora es el turno de los cuantificadores. Hasta ahora se ha considerado solamente la inferencia lógica de la estructura de proposiciones que son clasificadas como verdaderas o falsas, es decir, estuvimos estudiando lo que son las proposiciones. Sin embargo, en matemática se pueden considerar tres tipos de frases o expresiones. Una de ellas, aquellas que son verdaderas, otras, aquellas que son falsas, y el tercer caso, aquellas que son indistintas o abiertas. A continuación, vamos a proporcionar ejemplos de cada uno de estos tipos. Veamos ejemplos de expresiones que son proposiciones verdaderas. 5 más 3 es igual a 8, sabemos que es verdad. 2 es menor que 6, es verdadero. Veamos ahora expresiones que son proposiciones falsas. Decir que 5 más 3 es igual a 10 o decir que 2 es mayor que 6 son expresiones falsas. Expresiones indistintas o abiertas. 5x más 3y igual a 8, 2x menor que 6. Estas expresiones decimos que son abiertas porque dependerá de los valores que les asignemos a las variables para determinar si son verdaderas o no. Por ejemplo, en el caso de decir 5x más 3y es igual a 8, si es que tanto x como y toman el valor de 1, entonces la expresión sería verdadera. En la segunda expresión, por ejemplo, si yo digo que el valor de x es 0, con el valor de x 0 también se torna en una expresión verdadera, ya que 2x, si x vale 0, sería menor que 6. Asimismo, también podemos encontrar otros valores para las variables x, y, con los cuales la expresión se transforme en una expresión falsa. Entonces, por eso, estas expresiones son expresiones abiertas. Vemos que estas expresiones indistintas o abiertas pueden ser verdaderas o falsas dependiendo de las sustituciones que se hagan para x o para y. Se desea aplicar ahora el estudio de la lógica a las expresiones abiertas. Para este fin debemos restringir o cuantificar la variable, diciendo que la expresión es verdadera para todos, para algunos o puede ser para ninguno de los valores posibles. De aquí que se hace necesario contar con una simbología especial que permita obtener proposiciones a partir de expresiones abiertas. A continuación se definirán los denominados cuantificadores, los cuales permitirán lograr este propósito. Cuantificador universal. Cualquier expresión de la forma para todo, todo, para cada, constituye en el lenguaje formal un cuantificador universal y se simboliza por medio del símbolo que ustedes ven en pantalla, esta A invertida. Este cuantificador universal nos dice que en una expresión todos sus elementos cumplen. También tenemos el cuantificador existencial. Cualquier expresión de la forma existe, algunos, por lo menos uno, basta que uno, constituyen en el lenguaje formal un cuantificador existencial y se simboliza por medio de este símbolo que es una especie de letra E invertida. Este cuantificador existencial asimismo me indica que del conjunto referencial tenemos alguno, al menos uno, que cumpla. Es posible que cuando yo digo existe al menos uno, es posible que sea solamente uno, es posible que sea más de uno y, ¿por qué no? También hay la posibilidad de que sean todos, lo cual pues sigue indicando que existe al menos uno. Es posible encontrar también la expresión que tenemos aquí, el existe, junto con un signo de admiración, la cual denota la existencia de un caso único para X. Es decir, cuando encontremos este símbolo, va a ser la referencia de que existe un único, a diferencia de sin el símbolo que decíamos existe al menos uno, que nos daba la oportunidad de que sea más de uno el que cumpla.
y por qué no hasta todos, en este caso, al tener el signo de admiración, nos indica que existe un único y nada más que un único. Veamos ejemplos de cuantificadores. Considere un conjunto referencial de los números reales. Tenemos la expresión que vemos en pantalla. Para todo x, 2x más 3x igual a 5. Se lee para todo número x, se cumple que 2x más 3x es igual a 5x. El siguiente, existe x cuadrado menos 1 igual a 0, que se lee, existe al menos un número x para el cual x cuadrado menos 1 es igual a 0. La siguiente expresión se lee, existe un único número x para el cual 2x más 2 es igual a 4. Fijémonos en las expresiones que ahora al contener la variable diríamos que son expresiones abiertas. Sin embargo, al tener los cuantificadores, podemos decir que las expresiones se han convertido en expresiones que podemos calificarlas como verdaderas o falsas. La primera que nos dice para todo x, 2x más 3x es igual a 5x, es verdadero. Nosotros podemos afirmar que 2x más 3x es igual a 5x. A pesar de que tiene una variable, ya deja de ser una proposición abierta y se transforma en una proposición. La segunda tenemos existe x, existe al menos un x, tal que x cuadrado menos 1 es igual a 0. Como un predicado, x cuadrado menos 1 es igual a 0 dependerá del referencial para ver cuáles valores hacen que la expresión sea verdadera o no. Al cuantificarla y decir que existe al menos un x, nosotros podemos afirmar que es verdadera. Lo mismo con la tercera expresión que dice existe un único x. Como se puede apreciar, estas tres expresiones sí pueden ser calificadas como verdaderas o falsas, lo cual las convierte en proposiciones, mientras que en el caso de una proposición abierta se necesita de algún conjunto referencial del cual se obtienen los posibles valores de la variable. Vamos a ver un ejemplo. Sea el conjunto referencial 2, 4, 6, 7, 8, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Para todo x, x más 1 menor que 8. Existe un único x tal que x más 7 es igual a 9. Existe un x tal que x menos 1 es mayor que 0. No existe un x tal que x más 3 es igual a 7. No todos los x, no para todos los x más 1 es mayor que 3. Para todos los x no es cierto que x es mayor que 8. Existe al menos un x que no cumple con que x sea menor que 5. Veamos la solución, analicemos cada uno de los literales. Comencemos con el primero, literal A. Para todo x, x más 1 menor que 8. Indica que todos los x cumplen con que x más 1 es menor que 8. O lo que es lo mismo, podemos decir que si x más 1 es menor que 8, es lo mismo que decir que x es menor que 7. Y tal como se puede ver en el conjunto referencial, no todos los valores del referencial son menores que 7. Como contraejemplo, podemos dar el número 7 y el número 8, y por lo tanto la proposición es falsa, ya que no todos los x cumplen con que x más 1 es menor que 8. Existe un único x tal que x más 7 es igual a 9. Nos dice que en el conjunto referencial existe un único número tal que al sumarle 7 da como resultado 9. Podemos ver que en el referencial que el número 2 cumple con lo indicado y que ningún otro número tampoco además cumple. Por lo tanto, podemos afirmar que existe en el referencial un número y que ese número es único, solamente el número 2. Y por lo tanto, la proposición es verdadera ya que existe solamente un número tal que x más 7 es igual a 9. Existe un x tal que x menos 1 mayor que 0. Nos dice que existe por lo menos algún elemento del referencial que al restarle 1 es mayor que 0, o lo que es lo mismo, estamos diciendo que x es mayor que 1. Y como se puede ver en el referencial, los números 2, 4, 6, 7, 8 cumplen con dicha característica, por lo que afirmamos que sí existe al menos 1 y por lo tanto la proposición es verdadera. Es importante acotar en este caso que todos los elementos del referencial cumplen con el hecho de que x menos 1 sea mayor que 0, pero eso no cambia que el cuantificador existencial, la proposición sea verdadera, que con el cuantificador la proposición sea verdadera.
A pesar de que todos cumplen, podemos decir, afirmar que existe al menos uno que cumple. Literal D. No existe un x tal que x más 3 sea igual a 7. La negación del cuantificador existencial indica que no existe al menos un elemento del referencial tal que al sumarle 3 da como resultado el 7. En el referencial tenemos al número 4 y este cumple con que al sumarle 3 da 7, por lo que sí existe al menos un número que cumpla lo indicado, lo que vuelve a esta proposición falsa, que me dice que no existe ningún número, pero ese número sí existe. Por lo tanto, decimos que es falso. Literal E, no para todo x más 1 es mayor que 3. La negación del cuantificador universal me indica que no todos los elementos del referencial cumplen con la característica que al sumarle 1 son mayores que 3. Esto es equivalente a decir, x más 1 mayor que 3 es equivalente a decir que x es mayor que 2. El 2 está en el referencial y no es mayor que 2. Por lo tanto, se verifica que no todos cumplen, ya que el 2 no cumple. No todos los elementos del referencial cumplen con lo indicado, por lo que la proposición es verdadera, ya que no todos cumplen. Literal F, para todo x, no se cumple que x es mayor que 8. El ejercicio nos indica que todos los elementos del referencial cumplen con no ser mayores que 8. Efectivamente, todos los elementos del referencial podemos ver que cumplen con esta característica, que no son mayores que 8. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera, ya que todos los elementos cumplen con no ser mayor que 8. Literal G. Existe al menos un x, tal que no es cierto que x sea menor que 5. Nos indica que existe al menos un elemento del referencial tal que no es menor que 5. Se puede verificar que los números 6, 7 y 8 del referencial cumplen con lo indicado. Se afirma entonces que sí existen números en el referencial que no son menores que 5, por lo tanto esta proposición es verdadera. Una vez más, esperamos que esto les haya servido de guía, de ayuda, para conocer un poco mejor los cuantificadores. Nos veremos en un próximo video.